nos define, es la incógnita constante, la que ha guiado nuestros pasos en la búsqueda incansable de la excelencia. Durante 65 años de incontables logros en el desarrollo técnico y administrativo de la industria que mueve al mundo, contamos con los primeros posgrados de ingeniería de petróleos del país. Pero ser los primeros no basta. Cada día trabajamos para ser los mejores. El tiempo nos ha dado la experiencia, pero marcar la historia define la grandeza. Únete y mueve al mundo. UIS, Maestros de la Industria Petrolera. Olá, amigos de Colômbia. Hagamos membros de SPULA, uma oportunidade única de difusão e aprendizagem da ciência da petrofísica. Contato com petrofísicos da mais diferente especialidade e, o mais importante, trabalhar em equipo. Ven e únete a esta grande família petrofísica. Hello, my name is Francisca Gunawan, VP of Education of SPWLA. SPWLA is a non-profit organization that focuses on the formation evaluations and petrophysics. Here we will learn and grow together in amazing community to understand petrophysics, log and core measurement, and formation evaluations technique. So come and join us. Sign up today. Hello and welcome everybody. My name is Katarina Yerid. I'm currently the president of the Society of Petrophysicists and Well Log Analysts. I hope to bring to you more understanding of what our society is all about. First and foremost, it's knowledge sharing. Petrophysics has been around for a while, but it hasn't had the title of petrophysics for all too long. What we're here to do as a non-profit society is to provide the knowledge sharing that no other industry or no other entity can provide. Universities are including formation evaluation, log analysis, and petrophysics as subcategories. But as a whole, to make the picture complete, our society is there to provide knowledge sharing as well as networking opportunities for better understanding of what the subsurface measurements are all about, as well as combining multidisciplinary information like geology, reservoir engineering into one big complete picture. No matter where you're gonna be heading, if it is renewable energies or oil and gas energy, you will have to deal with subsurface. Petrophysics, formation evaluation, log analysis, no matter what you want to call it, is always going to be part of the complete understanding of the matrix system as well as the fluid system in the subsurface. Therefore, I encourage you to join our society early and be part of our network as well as an active member. And we hope that with your help, we can contribute to overcome the energy transition smoothly, as well as being able to contribute to a further sustainable and renewable energy solution to the world. Please join me in this endeavor. I thank you very much, and I hope to see you all very soon, either virtually or hopefully in person. Bye for now. Se escucha bien, ¿verdad? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro webinar de Petrofísica de Exploración y su rol en la determinación del sistema petrolífero. El día de hoy tengo el placer de presentarles a una persona muy especial, a la ingeniera geólogo María del Carmen Gómez. Ha sido petrofísico graduada
de la Universidad Central de Venezuela, con especialización en geoquímica de los hidrocarburos. También cuenta con más de 38 años de experiencia en las áreas de producción, operaciones y exploración. Ha trabajado con compañías como EGP, consultores y geoexploración. Ha sido asesor independiente de Maravén S.A., también empleada como especialista petrofísico en EPM, Schlumberger y en Halliburton en proyectos internacionales, entre otros. Aparte de todo esto, para mí es muy grato decirles que es una excelente persona con una gran calidad humana. Adelante, ingeniera María. Hola, muy buenas noches a todos. Les agradezco su participación y les doy la bienvenida a la ponencia que vamos a tener la noche de hoy, en donde vamos a destacar principalmente el rol del petrofísico y específicamente en el área de exploración. Entonces, sin más que agregar, comienzo la ponencia. La ponencia va a ser de unos 35 a 40 minutos, donde después se abrirá el capítulo para preguntas y luego tendremos una hora donde podremos tratar a todos aquellos temas que sean de su interés. Muchísimas gracias y doy paso adelante. Ok, entonces, bueno, la ponencia de esta noche es respecto a la petrofísica de exploración y su rol en la determinación del sistema petrolífero. La petrofísica, como todos sabemos, es una especialidad que conjuga conocimientos de ingeniería del petróleo, geofísica y geología, la cual determina cuantitativamente las propiedades de la roca y los fluidos presentes en ella. Usualmente se conoce a la petrofísica como una disciplina muy dirigida a la caracterización del yacimiento. Sin embargo, está presente tanto en operaciones como en producción, explotación, que es donde más se le conoce, y en exploración. En el área de operaciones se encarga de la evaluación en tiempo real durante la perforación. Disculpen. Voy a apagar mi video con el fin de que no se recargue la plataforma, ¿de acuerdo? Ok. Se encarga de la evaluación en tiempo real durante la perforación, tanto en pozos de producción como exploratorios. Visualiza, evalúa y recomienda intervalos de interés para ser probados, así como los mejores puntos para las pruebas de presión. Se encarga del diseño del programa de registros para el área que va a ser perforada y es de gran apoyo a las disciplinas de geología y perforación. En el área de producción y explotación, se encarga de la caracterización cuantitativa de los diferentes tipos de rocas, tanto sello como almacén, y los fluidos contentivos en esta última, de los pozos dentro de un yacimiento, con el fin de definir el modelo estático como flujo de entrada para la generación del modelo dinámico, visualización de intervalos adicionales de interés, entre otros. Adicionalmente, participa también en proyectos de recuperación secundaria, la búsqueda de intervalos con aún petróleo detrás de tubería en campos maduros y también en todo lo referente a la combinación del modelo estático dinámico donde hay una interacción permanente con el ingeniero de petróleo. Se encarga de la validación o debería de encargarse de la validación y selección de los registros aptos para todo el equipo de trabajo. Esto con el fin de que cada uno de los especialistas o profesionistas o profesionales que están participando del proyecto no pierdan tiempo en la validación y selección de las curvas. De nuevo, sigue siendo de gran apoyo en las disciplinas de geología e ingeniería en esta área. Y luego tenemos algo menos conocido, como es su rol dentro de exploración. Aquí, además de la caracterización cuantitativa de los tipos de roca, almacén y sello, también caracteriza la roca generadora. Adicionalmente,
Proporciona la identificación de superficies correlacionables con secuencias, discordancias, fallas y el cálculo de espesores erosionados. De nuevo, igual que en la etapa anterior, valida y selecciona los registros aptos para el equipo de trabajo y trabaja muy de la mano con geología y geoquímica. Es importante comprender los diferentes estudios que pueden haber en un área determinada. Los primeros estudios que se hacen donde se detalla la historia de formación y relleno sedimentario de la cuenca son característicos para la identificación de cuencas sedimentarias fósiles, la cual conceptualmente se define como una depresión formada por rocas sedimentarias y procesos tectónicos. A este nivel, el petrofísico no participa. Una vez que se ha identificado el sistema petrolero, el cual es un recurso conceptual para entender la relación genética entre generación y acumulación de hidrocarburos, tiene como objetivo determinar la extensión, estratigrafía, geografía y temporalidad de los elementos y de los procesos que componen el sistema petrolero. Y aquí es donde el petrofísico de exploración comienza su actuación. Una vez determinado el sistema petrolero, se definen los plays, que consiste en la geología que puede caracterizar un tipo determinado de acumulación para llegar a determinar el riesgo geológico que pudiera representar esa acumulación mediante los leads, para luego determinar los prospectos por descubrir, ¿no? Que consiste en las características estructurales y estratigráficas hoy en día que pueden ser cartografiadas y deberían ser perforadas para investigar su potencial. Una vez que se ha definido, digamos, el pozo prospecto para ser perforado, si se descubre la acumulación, esta debería de ser probada si en efecto contiene hidrocarburo, pero adicionalmente debe ser económicamente rentable para que pueda ser determinado ese pozo como el pozo descubridor de un yacimiento. En la medida en que nosotros vamos obteniendo mayor información, ¿no? Los análisis económicos van a reducir entonces el riesgo y van a bajar las incertidumbres que vienen desde la cuenca sedimentaria hasta el yacimiento. Para estos tipos de estudios es muy importante conocer la escala de estudio en la que estamos trabajando, la cual va a depender de los datos disponibles y la separación entre los pozos de acuerdo al tipo de proyecto en el que estemos. Vamos a tener entonces tres tipos de escalas de estudio, los de detalle, la semirregional y la regional. En el caso de la escala de detalle, se refiere al estudio del yacimiento, donde los pozos van a estar separados entre 0,1 a menos de 3 kilómetros y se estudia de manera detallada en una escala vertical aproximadamente de 1,500 para poder entonces definir secuencias elementales, megasecuencias y cuerpos individuales dentro de los cuales se hace el análisis de compatibilidad del fluido y su conexión lateral. Aquí es donde el petrofísico de producción tiene su papel. Luego, en la escala semirregional, los pozos ya se distancian entre 3 a menos de 20 kilómetros y su escala vertical es entre 1.000 y unos 5.000, determinando marcadores con distribución espacial, megasecuencias, ciclos sedimentarios y cuerpos sedimentarios. A este nivel, al igual que la regional, ya la parte de fluidos queda de manera referencial porque no es correcto hacer correlaciones de fluido en este tipo de escala debido a la separación que existe entre los pozos. Ya en la escala regional, los pozos están distanciados a más de 20 kilómetros. La escala vertical de estudio es similar a la anterior y en ella se distinguen marcadores regionales, megasecuencias, sistemas sedimentarios, incluyendo estudios de sedimentología, bioestratigrafía e información sismoestratigráfica. Y aquí es donde el petrofísico de exploración aparece, dando apoyo para la definición de todos
estos productos que se derivan de este tipo de estudios. Entonces, ya yéndonos a lo que es el petrofísico de exploración, él se encarga de determinar, estimar y cuantificar las propiedades físicas y mecánicas de las rocas y sus fluidos saturantes, así como las relaciones existentes entre ellos. Y lo hace mediante el análisis de toda la información disponible, la cual consiste en una interpretación o en las interpretaciones de registros de pozo y datos de núcleo, correlaciones núcleos, muestras de pared, registros en pozos individuales o en grupo de pozos. Y utiliza de manera muy asertiva los datos de perforación, sísmica, sedimentología, estratigrafía, geoquímica y producción para la validación principalmente y derivación de parámetros de sus resultados, para poder entonces establecer sus relaciones y determinar la calidad de roca almacén, sellos, roca generadora, así como estudios de compactación para definir los diferentes trenes y hacer los cálculos pertinentes de espesores erosionados. Esto lo realiza el petrofísico de exploración con el fin de optimizar la caracterización regional de leads y prospectos, integrar los modelos petrofísicos resultantes en la definición del marco estratigráfico, estructural y geoquímico dentro del contexto del sistema petrolero, y sin duda para la cuantificación de los elementos y apoyo en los procesos que definen un sistema petrolífero con el fin de contribuir de forma significativa en la administración de oportunidades exploratorias. Entonces, ya yéndonos a lo que es, digamos, nuestro sistema petrolero, tenemos que este es un sistema natural que abarca un área de roca generadora activa junto con los elementos y procesos que son esenciales para que exista una acumulación de hidrocarburos. En cuanto a los procesos, se refiere al tipo de roca que vamos a tener en la columna vertical de cada uno de los pozos, y definirán entonces lo que es el área de estudio. En ella vamos a encontrar entonces lo que sería la roca de cobertura, ¿verdad? La roca sello, las rocas sellos, las rocas reservorios o almacenadoras, las rocas generadoras y el grupo de rocas que se asientan o donde descansan el grupo anterior. Los elementos son los procesos. Estos elementos van a estar unidos a los procesos que se refieren a la formación de la trampa, ¿sí? Y a la generación, migración y acumulación de los hidrocarburos dentro de nuestro sistema petrolero. Pero para ello, tanto los elementos como los procesos deben estar sincronizados en tiempo y espacio, para que esa materia orgánica que está incluida en nuestra roca madre, ¿verdad?, o generadora, pueda ser convertida en una acumulación de hidrocarburos. El petrofísico de exploración se encarga entonces de la caracterización de los elementos y apoya y complementa a los procesos. Entonces, como el sistema petrolero es un método predictivo en la reducción del riesgo exploratorio, va a estar conformado, ¿verdad?, para que haya grandes acumulaciones de hidrocarburos. Es necesario, ¿verdad?, factores geológicos y geoquímicos que tienen que estar integrados, como anteriormente les dije, en tiempo y espacio. Las rocas generadoras van a ser lutitas y margas de carácter orgánico que van a estar depositadas en condiciones anóxicas y a unas tasas de sedimentación donde esa materia orgánica pueda ser preservada, y son las responsables de la generación de los hidrocarburos. Las rocas porosas y permeables permitirán entonces recibir y almacenar ese hidrocarburo generado. Y las estructuras que son responsables de la generación de trampas de carácter estructural y las rocas que van a impedir el escape de hidrocarburos conformarán entonces lo que son las trampas dentro de uno de los procesos más importantes, sin duda, de lo que es la definición del sistema petrolero. El geoquímico, ¿verdad?, hace su modelado de cuencas y sistemas petrolíferos para rastrear la evolución de una cuenca a través del tiempo a medida que se rellena
con fluidos y sedimentos que finalmente puede generar o contener hidrocarburos. Pero hay una serie de incertidumbres que este especialista debe, ¿verdad?, llevar a la mínima expresión, como es, digamos, cómo es la roca almacén, cuál es su calidad, ¿verdad? Cuáles son los procesos que puedan ocurrir dentro de la misma de biodegradación de los hidrocarburos que estén almacenados en ella. En cuanto a la trampa, qué tipo de estructura y geometría tienen, las cuales se hacen por medio de la interpretación sísmica, pero es imprescindible tener los datos, ¿verdad?, de lo que es la erosión que pudo haber ocurrido en esa área que estamos estudiando. Y también las propiedades de la estructura o las estructuras, como son las fallas y sus propiedades, sin dejar atrás, por supuesto, las incertidumbres relacionadas con la carga, que están referidas a la generación y a la migración. La generación consiste en parámetros que deben ser combinados adecuadamente, como es la definición de la madurez de la materia orgánica, así como la calidad de la materia orgánica, la cual consiste en determinar su calidad y su cantidad. Su cantidad por medio del carbono orgánico total y su calidad por el índice de hidrógeno, así como los factores cinéticos, y determinar entonces la presencia o la presencia pues, de lo que es el gas biogénico. Entonces, para ello participan en este modelado de cuenca toda una serie de insumos otorgados por las diferentes disciplinas, como lo son la geología, la estratigrafía, la geoquímica, la historia termal y, por supuesto, el geoquímico, el petrofísico, tiene una gran actuación en cada una de ellas para su validación, apoyo y complemento. Este modelado simula el proceso de generación de hidrocarburos para calcular la carga o el volumen de hidrocarburos disponibles para el entrampamiento, además del flujo de fluidos para pronosticar los volúmenes y las localizaciones de las acumulaciones y sus propiedades. Entonces, para ello, la petrofísica presenta metodologías alternas para poder no solo caracterizar a los elementos, sino también apoyar a los procesos. En cuanto a los elementos, entonces en la roca generadora, metodologías que permiten el cálculo de carbono orgánico total, el S2 o los hidrocarburos generados, el índice de hidrógeno, tanto original como actual, los efectores efectivos de roca madre, así como la madurez de la materia orgánica. En la roca almacén se permite entonces distinguir aquellos yacimientos o aquellos reservorios que pueden ser de carácter convencional o no convencional para más adelante, después de la perforación, definir si son yacimientos o no. Y finalmente la roca sello, que puede ser de carácter regional o intraformacional. En cuanto a los procesos, las unidades petrofísicas definirán discontinuidades y permitirán por las propiedades petrofísicas hacer correlaciones que tan difíciles son de hacer entre pozo y pozo. Para una vez identificadas las discordancias en conjunto con el intérprete, determinar y calcular los espesores erosionados tanto en superficie como de carácter intraformacional. Es importante saber que una roca madre o generadora es aquella que tiene la capacidad de generar y expulsar hidrocarburos para formar una acumulación de petróleo o gas, pero puede ser de diferentes tipos. Puede ser una roca madre o generadora potencial, que es aquella que es inmadura para generar petróleo en su ambiente natural, pero que formará significativas cantidades de petróleo cuando alcance la madurez termal, bien sea en laboratorio o durante su soterramiento. Aquella roca madre o generadora posible se refiere a que es un tipo de roca que su potencial generador no ha sido aún evaluado, pero ha podido haber generado y expulsado hidrocarburos. Y finalmente tenemos la roca madre generadora efectiva, que es aquella que ha formado o expulsado petróleo, y la misma puede ser activa, inactiva o agotada. Es importante distinguir
qué tipo de rocas madres tenemos dentro del área que estamos estudiando, y para ello es muy importante la caracterización de cada una de ellas de acuerdo al tipo a cómo se presenta. En cuanto a los reservorios, también es importante que el petrofísico caracterice aquellos que son convencionales y aquellos que no son convencionales, entendiendo por convencionales aquellos que pueden ser explotados de manera natural y están conformados usualmente por clásticos y carbonatos, mientras que los no convencionales se llaman así porque no pueden ser explotados naturalmente y se refieren, entre los que más conocemos, a las areniscas de gas de alta compactación, areniscas con petróleo pesado, hidratos de gas, lutitas petrolíferas, coal bed gas y la shale oil gas. En cuanto a la shale oil gas, los tipos pueden ser de tipo biogénico o de tipo termogénico, distinguiéndose las de tipo biogénico que se forman a baja profundidad y temperaturas por la descomposición anaeróbica bacterial de la materia orgánica, mientras que las de tipo termogénico son formadas a alta profundidad y temperatura por el craqueo termal de petróleo a gas. Estas rocas madres son rocas propias de generadoras de petróleo, ¿no? Pero están sobremaduras y mediante la maduración termogénica han retenido suficiente gas residual para ser explotadas comercialmente, y de ahí su importancia que tiene hoy en día. Entonces, en esta lámina les quiero mostrar cómo se ubican los diferentes reservorios. Los de tipo convencional, ¿verdad? Los vamos a tener a profundidades medianamente bajas, no tanto como las referidas a coal bed o las de carácter de gas biogénico. Sin embargo, los no convencionales ya se encuentran a gran profundidad y son de carácter, las shale gas principalmente, de extensiones laterales muy amplias. Entonces, esto es importante a la hora de tipificar el área de estudio donde pueden encontrarse los diferentes tipos de reservorios. En cuanto a las rocas sellos, son aquellas que son impermeables y no permiten la movilidad de fluidos procedentes de rocas almacén. Pueden ser locales o pueden ser regionales. En orden de abundancia, tendremos entonces a las lutitas, las calizas compactadas, las areniscas compactadas y las armidritas principalmente. Los reservorios regionales entonces se pueden identificar mediante la interpretación sísmica y las correlaciones que veremos más adelante de las unidades petrofísicas. En el equipo de trabajo multidisciplinario de todas las disciplinas que les acabo de comentar, que participan en el estudio exploratorio, es preciso determinar el riesgo exploratorio, y puede que es considerado como una medida que indica la probabilidad de éxito. Si bien en exploración no se puede eliminar el riesgo, sí se puede establecer procesos que lleven a tomar decisiones correctas, las cuales pueden no coincidir con los resultados esperados. Entonces, bueno, mediante los niveles de investigación y elementos geológicos, además del sistema petrolero, tanto en elementos como procesos, nos llevan a las las diferentes incertidumbres para poder entonces evaluar y jerarquizar las diferentes zonas, con el fin de hacer los cálculos probabilísticos de las oportunidades exploratorias identificadas. De tal manera que cada una de las disciplinas hará una matriz de riesgo donde va entonces a calificar cuán probable es, digamos, cada uno de los elementos analizados por cada una de ellas. Y esta matriz de riesgo realizada por cada una de las disciplinas son llevadas a mesas de trabajo por el equipo para poder entonces hacer la jerarquización de los prospectos y de esa manera entonces visualizar las áreas más prospectivas y las menos prospectivas. Y de ahí hacer entonces, como les comentaba, los análisis económicos
para la viabilidad de dichas áreas. Entonces, bueno, ya dicho esto, podemos entonces comenzar a lo que serían las metodologías que son utilizadas en exploración por el petrofísico. Entonces, bueno, dentro de la metodología, la propuesta es, lo primero, la información disponible. Esa información disponible debe ser validada, es decir, garantizar que todo aquello procedente de los registros, los análisis y estudios sedimentológicos, las interpretaciones, las líneas y las interpretaciones sísmicas, así como lo de geoquímica y producción, sea realmente válido. Mucha de la información que a veces disponemos en un área de estudio, no toda es apta para ser integrada dentro de lo que es el estudio en sí. Y por ello es importantísimo hacer la validación de toda la información que podamos disponer. Entonces, el petrofísico comienza con las unidades petrofísicas de exploración con el fin de determinar las discontinuidades y hacer las correlaciones pertinentes. Una vez identificada con el intérprete, como les dije anteriormente, las discontinuidades correspondientes a discordancias regionales, entonces calcula las correspondientes a la de superficie y a las intraformacionales. En cuanto a la roca generadora, entonces apoya, caracteriza mediante la cantidad de carbono orgánico total y define cuáles son los espesores efectivos de roca generadora. Adicionalmente, da apoyo también en la calidad para la definición del índice de hidrógeno e igualmente puede ayudar en la definición de la madurez de la materia orgánica. En las rocas almacenadoras, identifica y caracteriza aquellos reservorios que pueden ser convencionales o no convencionales. Y finalmente, toda esta metodología, ¿verdad?, desde las unidades petrofísicas hasta la roca almacén, debe ser validada con el fin de que sea cartografiada y se visualice obviamente en el área de estudio de manera lateral. Entonces, en cuanto a la información disponible, tenemos que los registros, ¿no?, permitirán la interpretación de las respuestas de las curvas para identificar y evaluar rocas madres, rocas recipientes y sellos, así como identificar marcadores estructurales y sedimentológicos. En cuanto al área de geoquímica, que consiste en la aplicación de métodos de geoquímica orgánica aplicada a la geología del petróleo, permitirá la identificación y evaluará rocas madres, pero desde el punto de vista de análisis de laboratorio, para poder hacer correlaciones crudo-roca y crudo-crudo, y determinar los patrones de migración. En cuanto a sedimentología y estratigrafía, el análisis y evaluación de las cuencas sedimentarias permitirá entonces identificar tipos de roca, determinar las diferentes fases y así como los ambientes sedimentarios. Y finalmente, sin ser menos importante, por supuesto, el área de interpretación sísmica, donde mediante las líneas hacen el análisis y evaluación de las cuencas sedimentarias y definen lo que es el modelo geológico para el área en estudio. Comenzamos entonces ya con las unidades petrofísicas, donde las disciplinas antes mencionadas van a ser de gran importancia en la metodología que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos, ¿verdad?, que las unidades petrofísicas de exploración son unidades informales con características particulares en cuanto a grados de compactación, litología, porosidad y resistividad. En el ejemplo muestro un registro con la curva de gamma ray y el registro de T, donde el tren de compactación vemos que es diferente y estos diferentes trenes de compactación definen las diferentes unidades. Una vez que el petrofísico ha identificado las unidades, las diferentes unidades petrofísicas, interactúa con sus colegas, tanto del área de sísmica como de sedimentología y estratigrafía, y caracteriza cada uno de estos marcadores
evidenciando entonces y correlacionando con las diferentes unidades desde el punto de vista sísmico y sedimentológico, así como desde el punto de vista estructural. Entonces, así se hace con cada uno de los pozos que van a estar distanciados, ¿verdad? Como habíamos visto en la escala, por lo menos más de 20 kilómetros, y entonces podemos ver similitudes, ¿no? Y hacer las correlaciones pertinentes, las cuales deben estar validadas con el modelo geológico y permitiendo de esta manera caracterizar el área de estudio e interpretarla de manera confiable, ampliando las expectativas. También las unidades petrofísicas permiten la visualización de los diferentes tipos de sellos, los cuales, como pueden ver en el ejemplo, son tres pozos que están distanciados, el primero y el segundo, 20 kilómetros, y el segundo y el tercero en 35 kilómetros. Que podemos ver la similitud y la fidelidad de las propiedades petrofísicas entre la misma provincia donde se encuentran los pozos. En este caso, tenemos un juego de registro bastante amplio y podemos entonces de esa manera hacer o determinar unidades mucho más confiables. Y con ello, poder entonces extender y hacer las correlaciones pertinentes, identificando los diferentes sellos de carácter regional. El aporte de estas unidades petrofísicas consiste en identificar diferentes tendencias de compactación, las cuales orientan y validan unidades cronoestratigráficas de primer y segundo orden. También es un buen orientador en la toma de muestras de vitrinita, fission track, bioestratigrafía y sedimentología. Y adicionalmente a ello, identificar sellos regionales, así como zonas sobrepresionadas. También es utilizada como una herramienta de validación para las disciplinas de sísmica, bioestratigrafía, sedimentología y geoquímica, porque sobre todo las tres últimas dependen mucho de las muestras de laboratorio. Y como todos sabemos, lo que menos abunda en los pozos es la toma de muestras. Y esa toma de muestras puede que no sea representativa de la unidad. Con la ayuda de las unidades petrofísicas podemos entonces precisar de una manera más veraz los resultados de estas tres últimas disciplinas. En cuanto a sísmica, pues entonces la identificación y la prolongación, digamos, de estos marcadores de carácter estructural. Y finalmente, como las unidades petrofísicas participa todo el juego de registro, también integra el estudio de pozos nuevos con viejos, ampliando los estudios de exploración y haciendo que la incorporación de la información integrada con otras disciplinas disminuya el riesgo exploratorio. Una vez que nosotros tenemos identificado nuestras unidades petrofísicas y ha sido definida las discordancias, entonces es posible la determinación de los espesores erosionados a través de esta herramienta, los cuales son los espesores removidos durante un periodo de tiempo geológico. Y este cálculo es imprescindible en los modelados de soterramiento de aquellas zonas que presentan discordancias regionales. Entre las metodologías más recientes se encuentran las de Heller y Kharitonova del 96 para las secuencias erosionadas en superficie, la de Nederloh para secciones erosionadas intraformacionales y la de Gómez del 97 para intervalos presurizados y no presurizados tanto en superficie como intraformacional. Gómez lo que hace es una adecuación de lo que sería el tren de compactación, cómo seguirlo a través de la zona presurizada para poder entonces establecer lo que sería la interrupción del tren normal de compactación de una columna penetrada. Y este aspecto no es contemplado ni por las dos metodologías anteriores. Por tanto, entonces, Gómez ofrece una metodología integrando las dos anteriores e incluyendo estos intervalos presurizados. Mediante la graficación
de las tendencias de compactación interpretadas, entonces se pueden calcular los espesores tanto en superficie como intraformacionales. Pero estos resultados deben ser validados y se validan mediante el modelo geológico y mediante las mediciones de vitrinita de la disciplina de geoquímica, dando entonces como resultado una clasificación de los resultados. Sí, para poder hacer la cartografía pertinente. Esto con el fin de poder garantizar qué sectores tienen menor incertidumbre y cuáles son los que tienen mayor certidumbre. Entonces, si tenemos en los diferentes pozos la participación de las tres disciplinas y las tres coinciden, entonces el dato será duro, será muy confiable. Si solamente el dato proviene de una de las tres disciplinas por donde se puede determinar este tipo de parámetros, entonces será de incertidumbre media. Y en aquellos sectores donde no se encuentre, digamos, ningún dato, será considerado como de alto riesgo. Sin embargo, al hacer entonces el mapeo, hay que interpretar en aquellas zonas donde no se tienen datos. Y con esto se puede entonces garantizar el resultado arealmente. En cuanto a la roca generadora, las metodologías utilizadas comienzan con PASEI en 1990, el cual combina un registro de porosidad con el de resistividad, en este caso combinó el sónico, para identificar la presencia de rocas madres o generadoras. Así como también, de acuerdo a la respuesta que tenga, digamos, la combinación de estos registros, puede identificar reservorios, así como intervalos carbonosos o carbono. La metodología consiste en solapar en intervalos radioactivos la curva de resistividad con la del sónico. Una vez que se ha solapado, se define una línea base y en aquellos sectores radioactivos donde ambas curvas se separen, identificaremos entonces lo que sería la presencia de rocas madres bien inmaduras o bien maduras, así como, de acuerdo a la respuesta que puedan tener aquellos intervalos no radioactivos, la presencia de reservorios. Igualmente, aquellas unidades que son altamente compactadas o basamento van a presentar una respuesta similar a esta. En cuanto a los carbonos e intervalos carbonosos, a pesar de que van a tener una expresión de separación de la línea base mucho más exagerada que aquel tipo de materia orgánica de tipo no carbonoso en las lutitas o intervalos radioactivos. Entonces, PASEI utiliza las medidas de laboratorio para determinar la madurez, el tipo de querógeno y aplica, ¿no?, por supuesto, en todos aquellos pozos con medidas geoquímicas. Adicionalmente, él tiene la característica de que, al igual que la siguiente metodología, aplica únicamente en lutitas y tiempos de tránsito entre 80 y 140 microsegundos pie. Es decir, en intervalos que no aplica en intervalos muy compactados o muy descompactados. En el caso de Nederloh, él no utiliza la madurez medida y aplica en áreas sin medidas geoquímicas. Deriva la madurez de la materia orgánica de lo que es la respuesta de la resistividad. Gómez en el 97 adecua la metodología de PASEI para poderla adaptar a aquellas formaciones cuyas rocas, cuyas litologías que son generadoras, no solamente consisten de lutitas, sino también
de calizas o margas altamente compactadas y por tanto entonces amplía, digamos, la metodología de fase eliminando las limitantes y lo puede aplicar entonces en pozos en unidades de alta compactación, zonas presurizadas, además de la combinación litológica de calizas margas y lutitas. Por supuesto, aplica también en pozos con medidas geoquímicas. Una vez hecha la interpretación, la visualización de la materia orgánica y aplicando los diferentes algoritmos, entonces se define lo que sería el COT dentro del pozo que estemos estudiando. Debe ser validado con las medidas de laboratorio y una vez que sea validado en un pozo, puede ser llevada a la metodología a aquellos pozos que no presenten medición como análogos dentro del área de la unidad estratigráfica de la zona en estudio, para poder entonces de esta manera hacer correlaciones entre pozo y pozo, cuáles estarán distanciados y ver la probabilidad de la extensión lateral de la cantidad de COT que se pueda tener en el área que estemos estudiando. Adicionalmente, para determinar el espesor efectivo de este carbono orgánico total, se estima un corte de COT calculado actual de acuerdo a la calidad de la materia orgánica y a la madurez a partir de los resultados obtenidos de los análisis geoquímicos, y de esta manera se ofrecen cálculos mucho más precisos. Observen en la lámina cómo en este pozo el muestreo únicamente está hacia la base de la formación y consiste en únicamente en tres muestras. El promedio de ese COT medido es de 6,34. Sin embargo, cuando se aplica la metodología y sin duda se ve la consistencia con las muestras de laboratorio, entonces ese promedio, ¿verdad?, baja a 3,42, lo que evidencia la heterogeneidad de la presencia de materia orgánica. Al aplicar un corte de 0,5% del COT, de acuerdo al tipo de querógeno y madurez que presenta este pozo, el espesor efectivo entonces de la formación es de 120 pies, representando el 40%. De no utilizarse la metodología, el geoquímico no le queda más remedio que tomar como COT medido promedio para los cálculos del volumen generado, así como el espesor total de la formación, porque no tiene manera de hacer la discriminación de cuál es el espesor efectivo realmente. De tal manera que esto es uno de los aportes importantes de la técnica. Adicionalmente, el geoquímico requiere o precisa del COT original. Existen muchas metodologías para su determinación a partir del COT actual. Sin embargo, yo les propongo la de Dow de 1990, el cual consiste en un algoritmo donde combina el COT actual que hemos calculado previamente y validado con uno menos un factor desarrollado por ese autor que dependerá del tipo de materia orgánica, lo cual lo vemos aquí en el gráfico. Entonces, dependiendo del tipo de madurez que se tenga, el tipo de materia orgánica, pues se determinará el factor F delta, el cual entonces se incluirá dentro del algoritmo y así de esta manera determinaremos el COT original. También con relación a los hidrocarburos generados, como es el S2, de acuerdo al tipo de madurez, de acuerdo al tipo de querógeno, FASE propone el cálculo de este parámetro con el fin de determinar lo que es el índice de hidrógeno y de esta manera entonces caracterizar a la roca generadora no solamente en cuanto a su cantidad, sino también a su calidad. Y de igual manera se puede calcular el índice de hidrógeno original. De nuevo, todos estos cálculos deben ser validados y se hace mediante medidas de laboratorio provenientes bien de núcleo, muestras de pared
o de Ripoll o Sanger, recordando que las de núcleo son las más confiables. Adicionalmente, ¿verdad? Seguimos utilizando la técnica de Passer. Podemos entonces, en un pozo que estemos analizando de una formación determinada, identificar intervalos con agua, tal y como lo muestra Passer, de acuerdo a la respuesta que pueda tener la combinación de la resistividad del sónico, así como la presencia no solamente de la materia orgánica, como vemos aquí, sino también de aquellos que puedan ser reservorios, porque esté fracturado la propia roca generadora, y puede ser no solamente generadora, sino también almacén. Igualmente, puede entonces ser identificados aquellos intervalos que solo presenten materia orgánica. Esta interpretación entonces se combina con estudios de sedimentología y geoquímica, y de esta manera se puede entonces diseñar un programa muy asertivo de pruebas al pozo exploratorio que estemos entonces estudiando. La madurez es otro de los parámetros importantes dentro de las incertidumbres que tiene el modelado. Usualmente se hace con técnicas analíticas y las más comunes son las de pirólisis y reflectancia de vitrinita. Sin embargo, hay toda una cantidad de análisis que pueden definir o determinar la madurez, y en el gráfico les muestro cuál es su equivalencia entre ellas, así como su relación con lo que es la diagénesis de la materia orgánica o el estado orgánico y su relación en profundidad y temperatura. Pero de nuevo, desafortunadamente, no siempre disponemos de suficiente presupuesto para hacer la cantidad de muestras que requerimos dentro de la unidad que estemos analizando, así como en todos los pozos que estemos estudiando. Y para ello, entonces, se ofrece técnicas complementarias que parten de los registros, la combinación de registros y datos sísmicos, así como el estudio de arcillas. En cuanto a registros, SAO en el 2007 determina el índice de madurez y lo correlaciona con los resultados de la relación gas-petróleo, determinando entonces los diferentes tipos de crudo en un área determinada. En el 2017, estos autores combinan lo que es la resistividad con el registro sónico, haciendo que sus acumuladas y graficándolas con relación a la temperatura, estableciendo dónde comienza la ventana de petróleo y determinando los diferentes estados de madurez de acuerdo a la separación de ambas curvas. Gómez y Rey en el 2019 combinan las tendencias de compactación con las tendencias del muestreo geoquímico de vitrinita. Establecen una correlación la cual puede ser llevada a aquellos pozos que no presentan, dentro del área que estamos estudiando, por supuesto, ¿no? Y la misma unidad estratigráfica con litologías similares, y pudiendo establecer en estos pozos sin mediciones de vitrinita la correspondiente madurez. En 2017, Abdi Sahed y su equipo combinan la técnica de los registros de SAO, o sea, el índice de madurez, con la data sísmica, y establece a través de las líneas entonces ese índice de madurez. Y finalmente, otro de los estudios que también se realizan, William y Ferren en el 91 y Belly Lanson en el 93, es mediante el estudio de las arcillas, específicamente la ilita esmectita, y también la relación de Amón, también estableciendo, de acuerdo a su estadio diagenético, los diferentes niveles de madurez en los pozos que estudia. Por supuesto, estas técnicas complementarias requieren de la validación con medidas de laboratorio, y así como la consistencia del modelo geológico y el conocimiento de las anomalías termales. Entonces, una vez que hemos determinado ya
tanto como por las técnicas anteriormente mencionadas, lo que es el COTO, lo que es el contenido orgánico total y la madurez, entonces se puede cartografiar estos parámetros que serán utilizados Inge, ¿nos escuchas? ¿Aló, me escuchan? Perfecto, Inge. Sí, sí, ¿Sí? señora. Ok, Bien. disculpen. Bueno, les iba comentando entonces lo de los reservorios convencionales y los no convencionales. Ambos requieren de diferentes tipos de parámetros de acuerdo al que hayamos identificado dentro del área. Entonces, en cuanto a los convencionales, recordemos que se tratan de litologías clásticas y carbonáticas, donde los principales parámetros van a ser la determinación del contenido de arcilla, la porosidad y la permeabilidad y la saturación de agua, mientras que en los no convencionales dependerá la calidad de roca de acuerdo al hidrocarburo esperado y de acuerdo al tipo de no convencional que estemos entonces estudiando. En cuanto a los convencionales, sabemos que existen diferentes modelos para determinar el contenido de arcilla y la porosidad efectiva. Y va a depender básicamente del litotipo que estemos entonces, sea característico de este reservorio convencional. En cuanto a la permeabilidad, las relaciones de porosidad y permeabilidad son bastante confiables o fieles en clásticos, mientras que en carbonatos no, por la propia heterogeneidad de las porosidades que presentan, de las cuales ellos son característicos. Para ello se utilizan también entonces, cuando no disponemos de análisis de laboratorio, de fórmulas empíricas, pero deben tener la condición de que la porosidad y la saturación de agua irreductible debe ser constante en la formación, cosa que ofrece mucha duda. Este es un parámetro que no puede ser determinado mediante registro. Entonces, bueno, una vez que nosotros hemos caracterizado los parámetros necesarios para identificar, digamos, nuestros reservorios convencionales, requerimos entonces de su validación nuevamente en petrofísica mediante los análisis de laboratorio para probar entonces los modelos de porosidad, de permeabilidad y densidad de la matriz. En sedimentología, en el estudio de muestras de núcleo o de pared para definir el tipo de roca, tipo de porosidad y fluido contentivo necesarios, ¿verdad?
para los cálculos petrofísicos de este tipo de reservorio. En cuanto a la información de yacimiento, tendremos que las pruebas de fluido de producción, así como las manifestaciones durante la perforación, permitirán establecer qué tipo, tasa de crudo tenemos, así como la salinidad. Y en cuanto a geoquímica, la cromatografía de gases, el análisis de fluidos y las... Vamos a empezar desde ahí. Ok, entonces bueno, continuando, les comentaba que los reservorios convencionales, no convencionales, pues son de carácter diferente a los anteriores, ya que las propiedades petrofísicas en este tipo de formaciones no pueden ser estimadas de igual manera que en los reservorios de areniscas o carbonato. Holmes presenta y su equipo presentan una metodología en 2011 que es bastante parecida al resto que han surgido posteriormente, donde el objetivo es determinar el gas absorbido y el gas libre, el cual ambos son contabilizados para su explotación. Entonces vemos el flujo de trabajo en donde para determinar el volumen de gas absorbido depende de los análisis de COT que pueden ser determinados por la metodología de PASA y que anteriormente vimos. También se determina lo que son la petrofísica de las lutitas atendiendo a los efectos que puedan ocurrir en los registros de densidad de neutrón por efectos del gas, y finalmente los análisis convencionales petrofísicos de formaciones arcillosas. Como pueden observar, ¿no? Es bastante compleja, digamos, la definición de, digamos, estos dos tipos de gases, los cuales después serán, mediante estos dos algoritmos, con los parámetros que hemos definido de la metodología propuesta, entonces calcular el volumen total de gas. Y, de nuevo, debe ser validado. Hay que tener un poco de cuidado en los análisis de laboratorio en cuanto a porosidad, permeabilidad y densidad de la matriz, ya que hoy en día todavía no se ha definido o desarrollado protocolos adecuados para este tipo de reservorios no convencionales. En cuanto a sedimentología, de nuevo, también entonces nos ayuda en la definición del tipo de roca y sus heterogeneidades en cuanto a mineralogía, como el tipo de porosidad, el fluido contentivo y la presencia de querógeno. Y finalmente, los datos que vamos a tener de yacimiento nos permitirá saber qué tipo de fluidos tenemos en el área mediante las pruebas que se hayan podido realizar tanto de fluidos como de producción, y sin dejar atrás y siendo una de las más importantes disciplinas donde apoyamos digamos, este tipo de reservorio es la de geoquímica, mediante la cromatografía, los análisis de fluidos, los análisis de COT de madurez y tipo de materia orgánica. Todo ello nos lleva entonces para realizar mapas, ¿verdad?, de tipo isópaco de las litologías que son, digamos, que estemos estudiando de carácter no convencional, en este caso shale gas, el grado de madurez, mapas de COT y con cortes establecidos ya en la literatura, definir mediante diagramas de calidad el área que hayamos visto, ¿verdad?, que haya podido ser prospectiva, y definirla para que sea posteriormente explotada. Y de esta manera concluyo entonces la ponencia, esperando haberles dejado, ¿verdad?, digamos, el mensaje del alcance que puede tener la petrofísica en todas las áreas, de lo que es la explotación, prospección y operaciones de petróleo. Muchísimas gracias. Aquí les muestro lo que es la bibliografía y, de nuevo, muchísimas gracias por su atención, y fue un placer para mí este encuentro entre dos grandes universidades, como es la Universidad Central de Venezuela y la Industrial de Santander, y mil gracias por su atención. Ahora entonces, si quieren, pueden proceder a hacerme las preguntas pertinentes o los comentarios que consideren. Bueno, ingeniera, muchas gracias. La verdad, muy entretenida su presentación.
muy nutritiva en cuanto a información. Y pues, bueno, de las preguntas que nos hicieron en nuestro chat de YouTube, le voy a ir pues formulando para que en base a esto pues nos vaya respondiendo. Bueno, la primera pregunta sería, en temática de no convencionales, ¿cuáles son los objetivos a corto y largo plazo en explotación a roca madre en Latinoamérica? Bueno, este tipo de yacimiento, sus estudios deben ser muy precisos porque conllevan grandes inversiones de dinero. A no ser perforaciones convencionales, pues el riesgo es alto y su explotación, como les comentaba, pues es bastante mucho más costosa. Son pozos a gran profundidad que cuando se llegan al objetivo deben ser explotados de manera horizontal, deben ser fracturados y por tanto los estudios deben ser muy precisos. En Latinoamérica, como creo que en el resto del mundo, pero principalmente en Latinoamérica, pues dependerá mucho de cómo esté el barril de petróleo. Y si el barril de petróleo está bajo, pues entonces esos estudios se detienen. Si el barril está alto, entonces se continúa con los estudios con la esperanza de complementar a los reservorios convencionales que están siendo explotados. Ok, ingeniero, muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que se encuentran en la determinación del tipo de roca madre? El muestreo. La mayoría de los pozos en las áreas en que he participado son muy escasos los pozos que tienen toma de muestra, análisis, porque de nuevo atenta contra el presupuesto. Existe un divorcio, desafortunadamente, entre lo que es la parte técnica y la parte, digamos, de presupuesto, ¿no? Entonces siempre hay muy poco ánimo para hacer la toma de muestras y después lo que es la parte de los análisis de laboratorio. Por ello, estas técnicas ayudan a convencer a que sean el muestreo, que es lo que valida realmente las técnicas, justificables para que sean tomados, porque ellas pueden orientar a hacer una toma de muestras mucho más concienzuda. Con pocas muestras podemos entonces hacer en diferentes pozos los diferentes análisis y por ende las diferentes validaciones de las técnicas pertinentes. En otras oportunidades tenemos muestras y no tenemos los suficientes registros, pues son pozos muy viejos. Entonces, bueno, la combinación de ambos atentan, digamos, como uno de las amenazas más grandes para, digamos, los estudios exploratorios. Sin embargo, con el tiempo se ha visto la importancia de la aplicación tanto de la técnica para entonces llevar a un buen muestreo y de esa manera tener resultados mucho más confiables. Ok, ingeniera, me imagino que la duda debió haber quedado clara con esa explicación. Bueno, para nuestra tercera pregunta, nos dicen que, bueno, ¿qué consejos nos darías a la hora de realizar un prospecto geológico offshore? Bueno, no digo yo offshore, también inshore también es importante. Creo que en todo proyecto es muy importante cuál es la información que se tiene y validarla. O sea, saber si esa información es confiable, no desestimar la información antigua, porque toda información es importante, siempre y cuando sea confiable. Entonces, yo aconsejo mucho que se tome toda la información posible, toda. La vieja, la nueva, de pozos nuevos, de pozos viejos. Hay que recordar que en el pasado se explotaba mucho más hidrocarburos de lo que se explota hoy en día, con técnicas antiguas. Y creo que la combinación de la información
de esos pozos antiguos o de esos trabajos viejos aplicados, o sea, tomados como referentes y ser entonces introducidos entre las nuevas técnicas, garantizan de verdad un buenos resultados. Igualmente, la interacción en el equipo de trabajo. Es súper importante no trabajar individualmente. Es muy importante que estemos interactuando con nuestros compañeros de trabajo de las diferentes disciplinas, porque la información de unos es complemento de los resultados de cada uno. Entonces, creo que las decisiones consensuadas, ¿no? Desde aguas arriba hasta aguas abajo, son de suma importancia para el resultado exitoso en un proyecto, tanto en shore como en offshore. O sea, y bueno, y contemplar, por supuesto, las escalas, contemplar, saber que cada campo, cada área, cada cuenca es diferente. Y por tanto, es impresionante cómo uno va desarrollando, adecuando técnicas, ¿no? De otros autores en las áreas de estudio. Y creo que la creatividad en ese sentido no tiene límite. Es muy importante la interpretación. La parte matemática, por supuesto, es súper importante para la cuantificación, pero creo que la interpretación del especialista tiene un 70% de peso frente a los resultados matemáticos de no hacerse dicha interpretación. Entonces, creo que esto aplica no solamente para costa afuera como para pozos en continente o en tierra, creo que aplica de manera general. Y bueno, la parte de costa afuera, hay que considerar la columna de agua, hay que considerar ciertos aspectos particulares de la ubicación de este tipo de áreas de estudio. Listo. Bueno, y ya para finalizar, nos preguntan cómo afecta el tipo de reservorio en la caracterización de propiedades petrofísicas. A ver, ¿cómo afecta el reservorio? Bueno, en la caracterización de cada reservorio tiene su particularidad y sus propiedades petrofísicas van a ser únicas, va a ser de cada uno de ellos. Y por tanto, el aplicar recetas de cocina no da buenos resultados. Entonces, hay que estar muy claro en qué tipo de reservorio tenemos, dónde está enmarcado, cómo encaja dentro de lo que, cuáles sus fases, cómo puede variar, ¿verdad? Lateralmente cuando vamos a correlacionar o vamos a hacer similitudes con un pozo cercano o vecino. Y saber entonces estar dentro del contexto geológico, no olvidar nunca el contexto geológico. Kriging es estupendo, ¿no? Para hacer correlaciones de tendencia, para hacer mapas de tendencia, pero nunca hay que olvidar la parte de, hablo de Kriging como método estadístico, ¿no? No hay que olvidar nunca el contexto geológico y saber en lo que se está trabajando. Sin duda, las propiedades petrofísicas van a ser diferentes de acuerdo al tipo de reservorio que se tenga. Y por ello, el conocimiento que se tenga, sedimentológico, estratigráfico, incluso geoquímico, y lo que es el contexto de todo el modelo geológico, es vital para la caracterización de ese reservorio y hacer, ¿verdad? Las similitudes entre lo que te dice la data dura y lo que te dicen los registros, hacer un buen match para entonces llevarlo a otros pozos que no dispongan a lo mejor de un soporte de información de disciplinas conexas tan fuerte como el que estás haciendo. Ok, listo, ingeniera. Bueno, esto básicamente sería todo en cuanto a las preguntas. De antemano quiero agradecerle por su tiempo, por su dedicación, por estar aquí con nosotros compartiendo toda esta información. Y pues bueno, aquí damos por finalizado nuestro webinar del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por
su atención y su participación. El campus de la UIS es la casa de miles de estudiantes que día a día van forjando un camino hacia sus sueños. Es la casa de quienes vienen de otras regiones y encuentran un lugar en donde sentirse acogidos. Es refugio de la ciencia y casa custodia de las mentes del mañana. Es la casa del arte y la cultura, la diversidad y el conocimiento. Un parque universidad que se reconstruye pensando en el bienestar de su comunidad y que se proyecta como una de las universidades más importantes del país. Esta gran casa es la UIS. Volveremos a encontrarnos en nuestro campus y seguiremos trabajando por el tejido social, la ciencia y la cultura. Cuídate en casa.